Hola, buenos días. Buenos días en este inicio del mes de octubre. Hoy iniciamos con un tema en el que seguimos platicando sobre esta área del cambio de vida, ¿no? De los diferentes aspectos de lo que nos lleva el cambio de vida. Y me voy a permitir compartir una presentación. Vamos a ver, sí, que básicamente es mi visión sobre lo que es el cambio de vida, un poquito de lo que hemos estado hablando en estos 3 programas pasados, en los que, en los que participamos, y nosotros, o sea, una servidora, y en la que invité a 2 personas más. Aquí en la invitación yo les puse respeto incluso a lo que no entiendo o acepto. Y esa es la parte, de mi visión, de lo que he estado aprendiendo yo a lo largo de estos últimos tiempos, y que de alguna manera pienso que es lo que nos va a llevar, a lo que nos va a llevar esta serie de programas. Bueno, como les comenté, durante estas semanas hemos visto los tipos de vida, cómo llevamos cada quien nuestra vida, las etapas de la vida, desde de la niñez, la juventud, el desarrollo de nosotros como seres humanos, como mujeres, cómo hemos vivido estas etapas y que cada etapa tiene su belleza, ¿no? Que cada etapa tiene algo maravilloso que mostrarnos, pero que todo depende del tipo de vida que llevemos y de las decisiones que tomemos. También estuvimos con Marta Tena, en el programa que para mí fue la preparación para el cambio. Reconocer en la etapa en la que nosotros estamos, la madurez iniciando la vejez, dependiendo de la edad cronológica, ¿verdad? Pero que muchas veces, como lo comentamos en el programa, em, hay personas, que ya están dentro de ese pensamiento, de ese sentimiento de vejez y que cronológicamente son jóvenes. Y hay personas que cronológicamente están en la etapa de la adultez o de la vejez y, tienen ese ímpetu de juventud y esas ganas de seguir adelante. Una de las cosas que nos marcó Marta fue la preparación para el cambio. ¿Cómo quieres vivir? ¿En dónde estás? ¿Qué es para nosotras ser mujer? ¿Qué es ser persona? ¿Qué es lo que observamos de las personas que son nuestros referentes? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar de acuerdo a ese referente? Y estoy hablando de personas que están a nuestro alrededor y que tienen mayor edad que nosotros o que tienen una vida diferente a la de nosotros, pero ¿qué hacer para estar como ellas o para no estar como ellas, verdad? La preparación en cuestión de actitudes, en cuestión de salud, en cuestión de condiciones de vida, de eso nos habló Marta. Cuando llegamos, a veces que sentimos que llegamos al fondo, pues lo único que nos queda es subir, y nos ponía ella el ejemplo de las personas en las albercas, ¿no? Topas el piso de la alberca y sales a flote. Y así es la vida, pero hay que prepararnos para ese cambio, hay que prepararnos eh, física, mentalmente, emocionalmente, querernos mucho. Después tuvimos también a Nidia. Nidia nos compartió su etapa de cambio, eh, cómo tomó sus decisiones, cómo ha tomado sus decisiones en la vida, que no todo, nosotros pensamos que, o teníamos la idea de alguna manera, de decir, bueno, el crecimiento de las personas es cada vez tener más, así como tenemos más edad, pues cada vez obtener más recursos, más beneficios, más bienestar.
y a eso le podríamos llamar comúnmente crecimiento. Pero a veces ceder, detenerte, valorar, aceptar con humildad, darte la oportunidad, como les pongo yo aquí, darte la oportunidad de conocer y seguir tu pasión, que fue algo que ella nos recalcó mucho, es es precisamente eso, la riqueza y el crecimiento va a ser personal, va a ser interior, va a ser mucho de lo que en resumen vimos de los otros 2 programas, ¿no? Cómo, en cada etapa de la vida, nos marca y decíamos, que había una etapa en la que somos más productivas, en las que generamos más, pero cómo a través de la preparación en estos cambios de etapas podemos llegar a ser y podemos llegar a crecer. Cómo Nidia nos demostró también que, que no necesariamente tienes que ser muy, muy mayor en cuestión de edad para obtener tus logros. Estas dos invitadas que tuvimos en días pasados, pues son mujeres jóvenes, mujeres dentro de una juventud madura, que nos refieren el ejemplo de que podemos prepararnos y seguir adelante. El éxito en la vida depende de lo que tú quieras ser y de lo que tú quieras hacer, de la congruencia de tus pensamientos, como lo poníamos en la invitación de Nidia, pensamientos con acciones, ¿no? De lo que tú quieres eh, ser, de lo que reflejas y es parte de estos cambios de vida. Ser congruente con lo que nosotros queremos hacer para que paso a paso podamos lograr llegar a ese momento. Bueno, en, en esta ocasión, eh, pues es mi visión, es una reflexión desde mi perspectiva y es lo que yo les quiero compartir, ¿no? El lugar de uno en el mundo. Ya vimos también en otro programa lo que decíamos sobre la otra persona, sobre el valor de la otra persona. Y pensando que también la otra persona somos nosotros. Entonces, dentro de estos cambios de vida y dentro de estas reflexiones de los programas anteriores, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es ese espacio en el que yo puedo decir, aquí soy yo? Y a veces, cuando yo leí esta frase de Miguel Hernández, me cayó mucho en lo que yo pienso o en lo que yo he vivido durante algunos años. Yo solo soy yo cuando estoy yo solo. ¿Por qué? Porque esta versión mía, esta versión de lo que soy o de quién soy, a veces no es, no va con el espacio en el que te puedes desarrollar, ¿no? Y es mucho del proceso de aceptación y el proceso de adaptación, pero no es malo ser uno mismo. Eso es lo que yo quiero decirles también, ¿no? Eh, la identidad de cada quien, la personalidad de cada quien, mi forma de ser, a veces se tiene que moldear dependiendo del lugar en el que estemos y socialmente eso es aceptable y socialmente eso es recomendable. Em, aquí está una parte de ese poema, porque al final de cuentas este pensamiento es de un poema. Yo solo no me siento la peor versión de mí mismo,
pero a veces solo entiendo mis plumas. Cuando en mi soledad me encuentro con alguien, no pido que lo soporte. Este es el delicioso placer de estar solo, ser solo y elegir estar solo cuando quiera. Mi lugar en este mundo, en este plano, mi espacio, pues yo les puedo compartir que es mi casa, porque aquí yo puedo ser mm, quien soy. Y me ha costado trabajo, me ha costado eh, confrontamientos conmigo misma para entender esa versión de mí misma, esta etapa de mi vida y reconocer que las etapas pasadas pues ya pasaron y que este reflejo que yo veo en el espejo no es, no es malo ni como dice aquí, no es la peor versión de mí misma y que cada etapa de mi vida fue vivida de la forma en que me tocó vivir, en que pude vivir y que esta forma de vida que llevo yo, que es vivir sola, más no en soledad, me da cierta libertad de poder, así como me he aceptado, aceptar a los demás. Cuando alguien viene a mi espacio, yo lo recibo con cariño, con afecto, le ofrezco mi espacio, mas no pido, como dice el poema, que entiendan mi forma de vida, ¿sí? Yo se las brindo, mas me podrán decir que yo tuviera la oportunidad de vivir de una forma diferente, pero este es mi lugar, este es mi espacio. He trabajado para tenerlo, tanto económica como emocionalmente. Probablemente pudiera ser comparado con otros espacios mejores desde otros puntos de vista, pero no sería mi espacio. Este es mi lugar. Ahora, este es en el plano físico, pero en los otros planos, en el plano emocional, en el plano personal, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi, mi paso, mi huella? ¿Quién soy? Y eso es parte del proceso de trabajo, ¿no? De reconstrucción del que yo les he venido comentando durante este último año en el que estoy haciendo mi reconstrucción. ¿Qué soy? ¿En dónde estoy? ¿Cómo disfruto esta soledad? ¿Cómo disfruto la compañía? ¿Cómo acepto, al aceptarme a mí, acepto a los demás y acepto las situaciones que se me van presentando? Y el respeto. El respeto, así como yo pido que respeten mi decisión, yo tengo que respetar la decisión de los demás. Eso ha sido parte del aprendizaje de esta decisión de vivir sola y en este espacio. Ahora, eh, con el tema de hoy en relación a mi visión del otro y ya definiendo mi lugar y desde dónde lo estoy viendo, también debo de aceptar que hay influencias hacia mí y que yo influyo en los demás, porque el otro es otra persona, pero también el otro puedo ser yo para otra persona. Entonces, ¿qué tipo de influencias a la hora que estaba yo con esta reflexión, qué tipo de influencias hay en mi vida? Bueno, ustedes ya les presenté yo a 2 de mis influencias de años, ¿no? De mis influencias, cotidianas, de lo que yo veo, de gente que yo he visto crecer desde su formación profesional.
hasta hoy en día en su desarrollo laboral y su desarrollo como personas, ya en esta edad de juventud madura. Entonces, la influencia que ellas me marcan, pues, podríamos decir que es inspiradora, ¿verdad? Porque yo desde donde me planto, desde mi lugar, yo las veo a ellas y, veo que son inspiración, inspiración para mí y pueden ser inspiración para alguien más. Por eso las invité. Asertividad. Si yo me refiero a que yo soy la influencia, yo insisto para que mis ideas sean escuchadas y retan las ideas de los otros. Pero también, si yo encuentro a alguien en mi camino que tenga buenas ideas, esa persona yo voy a asumir esa asertividad para tomar lo que a mí me sirva para poder crecer. Racional. Ofrece razonamientos lógicos y datos para convencer al resto. Cuando estábamos escuchando a Nidia en su plática, en su charla, ella hablaba de las decisiones y de cómo tomar las decisiones, de su red de apoyo, que era su familia, y ella también hablaba sobre esa necesidad de resolver su situación económica y entonces decidió hacer un cambio. Entonces, esos son los razonamientos lógicos. Ella hizo un razonamiento lógico y tomó una decisión que influye en los demás, porque sí les he de decir que influye en los demás para entender cómo poder tomar una decisión y asumir los riesgos de las decisiones que tomamos. Negociador. Buscas compromisos y haces concesiones para alcanzar acuerdos que satisfagan tu interés principal. Aquí en el negociador, es un poquito difícil para mí, porque aunque sí soy comprometida, em, a veces dejo de lado mis intereses personales o mi interés principal por el de los demás. O sea, la influencia de los demás pesa más a veces que mi interés principal. Entonces, aquí es entender de los dos lados, ¿no? O sea, los intereses de las otras personas o de la otra persona, cómo influye en mí, pero también cómo yo puedo influir en los demás y a lo mejor a mí me toca trabajar mucho en esta parte de de influenciar a través de la negociación. ¿Por qué? Porque no que me dé por vencida, sino simplemente que en un momento dado digo, bueno, no voy a discutir, puedo ceder en esta parte y ya mi intención principal pues se pierde un poco. El conector, tiendes puentes, escuchas, comprendes, construyes coaliciones de beneficio mutuo. Y a lo mejor muchos de nosotros somos un poquito más de eso, ¿no? O sea, em, estamos tras bambalinas y somos quienes hacemos un poquito la conexión para que las cosas sucedan. Y esa es nuestra influencia y ese es nuestro trabajo, no nada más en el área laboral, sino también en nuestras relaciones personales, ¿no? Ver de qué forma podemos no intervenir directamente porque la parte de nuestros talentos en el área de la negociación, en la influencia, baja. Pero al ser conector, al ser un puente, al ser una persona puente, puedes generar eh, mayor éxito en el desarrollo de un proyecto o en el desarrollo de una relación o en el desarrollo
de alguna situación especial en la que nos toque a nosotros participar. Y aquí yo ahorita usé la palabra talentos. Y entonces les quiero compartir algo que dentro de esta parte de crecimiento personal y de mi reconstrucción, pues ustedes saben que yo estuve y vivo la experiencia alfa y trato de vivir la experiencia alfa cotidianamente. Y dentro de esta experiencia alfa tuvimos el taller de Viva sus fortalezas y ahí hablamos de los talentos. Les voy a leer un párrafo para que vean más o menos lo que nosotros estuvimos trabajando. Los talentos son tan naturales en nosotros que a veces no los vemos ni los valoramos. Para ver realmente nuestros talentos y la valiosa influencia que tienen en todas nuestras decisiones y maneras de actuar, necesitamos que otra persona nos sirva de espejo, para ver sus talentos reflejados en ese espejo. Y aquí nosotros hicimos un ejercicio en el que fuimos con algunas personas para que nos dijeran qué era lo que ellos veían en nosotros. Y yo, cuando hice este ejercicio, yo decía, pues, ¿qué van a ver de mí? O sea, a lo mejor no van a ver cosas positivas, y entonces decía, bueno, yo tengo que ir a preguntar, a mis compañeros, y elegir al azar, ¿no? No elegir a los que más me querían, porque iban a decir cosas muy muy lindas de mí, pero sí elegir a las personas que no me conocían de mucho tiempo y que yo sabía que iban a ser francas, independientemente de que lo que me dijeran no me gustara. Cuando tú no, tú estás en ese proceso de aceptación y de que no quieres que te digan que te confronten con tu realidad, es difícil hacer este tipo de ejercicios, pero es muy bueno porque entonces te das cuenta de las capacidades, de los talentos que Dios te dio, de lo que puedes hacer, no solamente para ti, o sea, no solamente de lo que eres, sino de lo que puedes dar y de lo que puedes proyectar, de lo que proyectas realmente hacia las personas. Fue un ejercicio muy de mucho aprendizaje porque, porque en primer lugar, aceptar que lo que te van a decir es lo que la gente ve. Y aceptarlo desde el punto de vista de no de no poner en tu cabeza, okey, es lo que la gente ve y, pues, es su percepción y es su problema. No. O sea, es lo que la gente ve, pero es lo que yo estoy dando. Y ¿qué me falta? Así como les acabo de decir de mi estilo de influencia, que en el negociador ahí no puedo entrar yo, pero puedo ser conector y puedo trabajar a través de eso. Y eso me va a ayudar a aprender, me va a ayudar a crecer y me va a ayudar a ser feliz, a no sentirme frustrada. Pero de esta misma forma, yo debo de ver a los otros. No pedirles a los otros que influyan en mí o aceptar la influencia de los otros si no son asertivos. Si esa influencia que están ofreciéndome o que me están mostrando es negativa, no es inspiradora, no es racional, no tiene una intención real que me pueda hacer crecer o que pueda hacer crecer al grupo o al entorno en el que me esté desarrollando, ¿por qué debo permitir que su estilo
impacte en mí, ¿no? Entonces, ahí es cuidar mucho, sin juzgar, el estilo de influencia. Y puede ser una influencia de moda, puede ser una influencia de pensamiento, puede ser una influencia de creencias, que, en este último, yo creo que todos los que estamos aquí hoy, eh, hemos estado trabajando en tratar de influir de forma asertiva, de ser inspiración para los demás en relación a nuestro camino de crecimiento en la fe. Pero eso es lo que probablemente vean los demás de nosotros. Hay otra parte de, bueno, la influencia al final de cuentas va a ser control, aceptación por decisión personal. Cuando es demasiada la influencia, al final de cuentas anula nuestra posición o nuestro pensamiento. Entonces ahí hay que tener cuidado en la decisión y en la elección de las influencias que recibimos, pero también ser conscientes de cómo influimos en los demás. Si queremos atar a la gente a nosotros y en lugar de ser un apoyo, en convertirnos en un peso, entonces ahí aguas, ¿no? Al final de cuentas, la parte de la influencia es un aprendizaje de vida. Y esta otra lámina yo la estoy relacionando con lo que es el impacto. Cuando yo empecé a trabajar con esta idea del tema, yo decía, bueno, influencia e impacto, y, y quería decir, para mí en ese momento decía, pues es lo mismo, ¿no? La influencia y el impacto que pueda tener una persona en mi vida. Y no, o sea, la influencia es aquello que ya vemos ahorita, y el impacto es como que el choque, ¿no? Es ese momento en el que puede ser un impacto positivo, un impacto negativo, en el que nos damos cuenta de ese choque emocional de alguna situación, de alguna persona. Es el efecto emocional o simbólico que produce un hecho o un suceso. Y generalmente visualizamos y verbalizamos cuestiones negativas. Bueno, estos impactos, eh, yo les puedo decir y les voy a contar un poquito de lo que pasó esta semana y que yo pienso que fue un impacto. Mm, durante un tiempo estuvo trabajando con nosotros una chica, una jovencita inquieta a la que no me permití yo conocer. Eh, no somos de áreas completamente diferentes, entonces pues tampoco se me hizo así como que indispensable conocerla, porque no iba a influir en mi trabajo y no iba a tener una relación conmigo en cuestión laboral. Y entonces, de esas veces que dije, no, ¿para qué? Amable fui, sí, cordial, sí, normal, normal. No puse mayor empeño en conocerla y eso debo de confesarlo y lo confesé en su momento con un par de compañeros cuando ella decidió irse y que cuando ella decide irse, la emoción o el sentimiento más bien que hubo en mí me dio vergüenza porque me sentí bien. Y entonces empecé a platicar con este par de compañeros y les decía, es que está mal que yo me sienta así, porque ni siquiera me di la oportunidad de conocerla,
Ni siquiera puedo decir que hizo mal su trabajo o que hizo bien su trabajo, porque no sé qué era, o sea, cuál era la calidad de su trabajo. Entonces, ¿por qué me siento así? El impacto que esta chica hizo en mí, em, uno de ellos me decía, le hizo ver una parte, una reflexión de usted que no de la que no era consciente o que no conocía. Probablemente en algunos otros momentos o con algunas otras personas o con algunas otras situaciones ya se había dado esa situación, pero nunca la había verbalizado ni la había hecho palpable porque probablemente no estaba yo dentro de esta conciencia en la que estoy trabajando ahora. Bueno, el caso es que, que, cuál fue el impacto. Y yo les decía a ellas, eh, cuando, cuando yo la veía correr de un lado a otro y decía, ¿por qué está aquí? ¿Qué está haciendo acá? Pero al mismo tiempo me respondía yo y decía, a ti no te importa, a ti no te afecta. La veía sentada arriba de un escritorio y para mí eso es una falta de respeto. Pero no le digas nada porque no es tu problema. Pero ya llegó un momento de que me llamaba tanto la atención, impactaban sus acciones y sus actitudes tanto en mí, que me empezó a distraer de mi concentración o de mis actividades laborales. Pero al mismo tiempo, no nada más fue la distracción, sino que hizo que yo me sancionara en relación a lo que yo pensaba en cada momento en el que yo la veía, ¿verdad? Entonces, aquí en esta lámina vienen algunas palabras que tienen que ver con ese impacto que podemos, hacer, porque también fui consciente de que lo mismo que ella pudo hacer en mí, yo puedo hacerlo en los demás, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, la parte del individuo. Cómo debemos de pensar en las personas y cómo debemos de pensar en nosotros como personas, la ideología de cada quien. Esta parte de que cada quien tiene su forma de pensar, la ficción, esta historia que probablemente yo me hice en mi imaginario, las explicaciones que yo me daba, las respuestas desde mis creencias que yo me daba en castigarme por querer juzgar por juzgar, por estar manejando una cuestión de las cosas deben de ser de esta manera. Eh, los impulsos que yo tuve en algún momento de decir, oye, esto no está bien, oye, ¿qué estás haciendo acá? Pero al mismo tiempo esta contradicción de decir, ella es una persona que está haciendo lo que le toca hacer, pero, cómo me choca a mí, cómo su conducta me me molesta, qué tengo que aprender, qué 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 es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es esta parte del impacto, o sea, todas estas palabras que están aquí, yo me encontré por ahí 2 de las que nunca había oído, o no sabía yo más bien su significado, poiesis, y es la creación o la producción. Entonces, ¿qué es lo que ella hacía? ¿Qué es lo que ella producía? La entropía, la incertidumbre, el grado de desorden de un sistema.
Pero pero todo esto es parte del impacto de todo lo que una chica me hizo, me sacudió. O sea, el impacto del otro en mí, pero no creo que ella es lo haya hecho o se haya comportado de la manera en la que se comportó para impactar en mí, sino es más bien lo que yo les quiero compartir, es que es la visión que tenemos nosotros, las experiencias que tenemos nosotros hacia los demás, lo que nos despierta en los demás. Y cuántas veces juzgamos dentro de estas interrelaciones, dentro de esta diversidad de personas que tenemos a nuestro alrededor, de situaciones, les digo, de individuos, que en las que a lo mejor nos vemos reflejados nosotros mismos y quisiéramos hacer lo que las otras personas hacen o no somos capaces de entender o de aceptar que hay personas que son diferentes a nosotros, ¿no? Y que, y que ellas tienen su camino, tienen su intención que nosotros no vamos a entender porque probablemente no nos toca entender. Entonces, aquí va lo que viene siendo mi reflexión de esta sesión, de este tema, de esta situación que pasó, y es la aceptación y respeto. Cada uno es diferente, es único, es singular, y lo que podamos aprender nos enriquece. Hay que aprender a no juzgar y atrevernos a convivir sin miedo. ¿Cuántas veces nos cruzamos en el camino nosotros con otras personas y nos sentimos no aceptados o nos sentimos que nos ponen un límite o un rechazo? ¿Por qué? Porque no nos están aceptando, porque no respetan o porque no van de acuerdo a nuestra ideología, a nuestro pensamiento, a nuestra forma de ser. ¿A cuántas personas hemos rechazado precisamente porque no aceptamos y no respetamos? ¿Qué podemos hacer nosotros, eh, mujeres, personas? Vamos a olvidarnos del género, o no del género, más bien vamos a hablar del género humano en relación a la aceptación y el respeto. ¿Cómo poder aceptar y respetar a quien considero diferente a mí? ¿Cómo puedo aceptar y respetar a quien piensa diferente a mí? Y estoy hablando de ideas desde el ámbito laboral, desde el ámbito familiar, desde el ámbito social, cuestiones de sexos, cómo aceptar que hay determinados sexos eh, naturales y cómo aceptar que hay una variación dentro de nuestra sociedad, dentro del momento en el que nos toca vivir, en el que hay personas diferentes a nosotros. Cómo dejar de etiquetar y dejar de poner en esos cuadritos, en esos cajoncitos a las personas. Porque entonces yo me preguntaría en qué cajón estoy, en qué categoría de persona estoy con respecto a ti o con respecto a quién. Y ahí también otra situación que me ha hecho pensar esto es, y sobre todo en este pensamiento de hombre-mujer, de la cultura
eh, del machismo, o del feminismo, o de cuál es el pensamiento del hombre, cuál es el pensamiento de la mujer, cómo se combinan los dos, cómo entender, cómo respetar. Si no sé respetar el pensamiento de mi hermano, de un varón, o mi vecino, ¿cómo puedo respetar el pensamiento de alguien que es diverso a esa dualidad que me han enseñado y que culturalmente es lo normal o lo natural? Ahí es, donde entra también, esta parte del respetar a las personas de diferente raza. ¿Cómo insultamos a alguien diciéndole, insultamos y lo pongo entre comillas, insultamos a alguien diciéndole negro, indio, cuando son seres humanos? ¿Quiénes somos realmente? Y por eso es la frase de la lámina, de una de las láminas anteriores: ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿En dónde estoy parada? ¿Cuántas veces fui vulnerable por estar en mi lugar? Y la influencia y el impacto que hubo de esa no aceptación y respeto de mi lugar, y estoy hablando de mi lugar en este mundo como persona. ¿Cuánto rompió mi vida? ¿Cuántas piezas de mi rompecabezas que he estado pegando últimamente, cuántas piezas de ese rompecabezas se multiplicaron por esta falta de aceptación y respeto? Y entonces, si yo, que ya soy consciente y que lo estoy viviendo, y que estoy viviendo esta reconstrucción a través del dolor, porque sí duele, o sea, duele ver esta pieza y decir: "Ay, este pedacito de mí se rompió por esto, lo otro", pero hay un pegamento que encontré y que es el que estoy usando y que es el amor de Dios, y dentro del amor de Dios, pues, viene aceptación, respeto, perdón, em, conmiseración, eh, mm, todo lo que Dios me está dando ahorita para mí, y es con lo que yo estoy pegando mis piezas. Pero no todas las personas tienen a Dios en su vida. No todas las personas, y vuelvo a hablar de mí, porque al final de cuentas es mi visión del otro. Yo duré más de 50 años para tomar ese pegamento y empezar a unir las piezas de ese rompecabezas. Y creo que es desde ahí donde yo quiero invitarles a que reflexionemos sobre esta aceptación y respeto como sociedad, como familia, como comunidad, como iglesia, como creyentes del amor de Dios, del amar a nuestro prójimo, aceptar y respetar. ¿Cuántas personas diferentes necesitan a Dios y no se acercan a Dios porque piensan que no hay aceptación y respeto? Porque quienes estamos aquí de carne y hueso y que somos parte de una comunidad, de una iglesia, que somos parte de una comunidad, de un credo, no los aceptamos, no las aceptamos, no les aceptamos. ¿Por qué? Porque son diferentes. Yo no soy diferente aquí, ¿sí? Y sin embargo me aceptas, me respetas y me amas. Entonces, esto que me pasó
con esta chica me sacudió. Y cómo no, o sea, yo no me di la oportunidad de conocerla, pero yo la vi diferente y no la acepté. Desde mi soberbia, la juzgué. Y todos los días, creo que todos los días, se nos da la oportunidad de vencer esas, fallas que tenemos, ¿no? De vencer con amor y decimos y lo aprendimos y lo escuchamos y lo hemos escuchado una y otra vez a través de la experiencia alfa y a través de cursos que podamos estar tomando, talleres de evangelización, de oración y todo, que haya Dios en mi lugar, que haya Jesús en mi lugar. Y de repente se nos olvida amarnos, amarnos, aceptarnos y respetarnos. Y pues esto es lo que yo hoy pido. Le pido a Dios misericordia y amor, sabiendo que ese amor no conoce límites. Ayúdanos a reconocer en el prójimo sin distinción de raza, credo o clase social a tu Hijo Jesucristo, y así llegar a ser tolerantes, amables y caritativos. Que María Virgen nos ayude a alcanzar la bienaventuranza eterna. Amén. Y pues seguimos las tres, así que, Gloria, si quieres, Yo aquí estoy. ándale, Irma, adelante. Es un tema muy importante, sobre todo, como tú dijiste, las personas que tomamos el curso alfa. Me llamó la atención que esta semana pasada que tuve mi comunidad, pero ahorita no recuerdo cuál de las lecturas era, donde decía la palabra de Dios, que hay de aquellos que rechazan al hermano y peor aún, que le llaman tonto o que lo ignoras. Ignorar. O sea, la palabra de Dios nos llama fuertemente a decir, no puedes hacer eso, ni siquiera llamarle tonto o ignorarlo, porque lo consideras un tonto. Y tu tema pues me hizo también exactamente, ¿verdad? Desde la semana pasada estaba yo reflexionando en eso. Y a cuántas personas, ¿verdad? Que decimos, para que no entrar en conflicto con ella, es que es un tonto y la trato de ignorar. Y la palabra de Dios dice que no debe de hacer eso. Debemos demostrarle el cariño, el amor que podemos llegar a tener. Entonces, sí, es un tema muy importante y difícil de comprender. En psicología nos dicen que la otra persona a la que no aceptamos es un espejo, como tú dijiste. No nos aceptamos nosotros y no podemos aceptar a la otra, que es diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene algo de lo que nosotros tuvimos o porque lo que tenemos todavía, pero la rechazamos sistemáticamente. Y como dices tú también, hay veces que no es intencional, pero viene una persona completamente diferente, como dices, arrolladora, e impacta nuestro ambiente, nuestro entorno. Y dices, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Y hay veces que por la edad, te lo digo yo por mis 70 y tantos años,
a veces como que decir, yo me puedo dar el lujo ya de decir todo lo que quiero decir. Pues no, porque hay que ver cómo lastimamos al otro. O sea, siempre debemos de ser cautos. Decía el apóstol Santiago, uno de los grandes pecados es la lengua. Cómo ese pedacito de nuestro cuerpo puede dañar tanto y cómo nos puede dañar las relaciones, la vida, no sé, tantas cosas, ese pedacito de nuestro cuerpo, al no tener control. Debemos de empezar por controlar la lengua. Y está difícil, me parece a mí. Así es algo difícil, la lengua es un cuchillito de doble filo, ¿verdad? Y a Así es. veces, sin conciencia y sin querer, pues dañamos a terceras personas, pero, em, hay algo que el esposo de Gloria y yo teníamos en común, y espero que sigamos teniendo en común, cuando iniciamos este camino de Alfa, de evangelización a través de Alfa, y Ujú. era la cuestión de combatir la soberbia, de no caer en la soberbia, de reconocer nuestros momentos de soberbia y trabajar en ello. Y creo que a veces pensamos que ya estamos bien, que ya no necesitamos hacer más. Y mira, que estos momentos y estas situaciones nos vienen a decir que no es así, que debes de reconocer que una parte de ti diariamente puede ennegrecer todo lo que has hecho, oscurecer tu panorama y, y caer dentro de esa soberbia. Gloria, ¿estás ahí? ¿Sigues ahí? Sí, por aquí estoy. Ok. ¿Qué opinas del Mm, programa? mm, Bueno, em, como siempre, pues muy interesante. Em, mm, lo de la aceptación y el respeto hacia los demás, em, como a usted le pasó en lo que nos comentó, nos pasa a todos, porque está la primera impresión de la persona y, y hay veces nos quedamos con esa primera impresión. Y pues a usted en su experiencia la dejó inquieta y como persona inquieta pues trata de buscar. Hay otras personas que mm, no hacemos nada, sino que ya lo que pensamos no más, sin darle oportunidad a la otra persona de que ella se muestre como es. Em, y eso sí, pues creo yo que ocurre muy seguido, y más que todo con las personas que tienen mucha relación con personas que se encuentran con muchos genios, caracteres, y bueno. En la tablita que usted nos mostró, donde cuál es tu estilo de influencia, pues me gustó mucho la forma en que lo presentaste. em, y hay varias donde yo me puedo pues como ubicar. em, ¿Cuál es el estilo de influencia? Ujú. De pronto inspirador, pero no me siento tan fuerte, sino como más bien así como por un ladito donde yo pueda, pues, como aceptar la posición de la persona y animo, decirle, está bien, es por ahí lo que estás pensando, está bien, y como animarlo a que siga. En esa partecita de pronto me puedo ubicar. Y en la racional, donde em,
le doy apruebo lo que está pensando la persona. Y no sé, bueno, también se relaciona con un inspirador. Y el conector es donde, de pronto un poquito más fuerte conector, donde yo escucho a la persona y hay personas que de pronto, o yo me doy cuenta, cuando la persona quiere hablar, que no espera pues como una respuesta mía, sino que solamente quiere que escuche. Em, y comprender la situación de la persona y lo que está hablando. Em, este tema es como tan especial, digámoslo así, y tan que a veces no le ponemos como mucha atención, porque es algo del diario vivir, el tener la aceptación, el respeto por los demás. Lo vemos como tan cotidiano, pero usted en este momento lo hace como, sí, pensar en eso, que eso es algo serio, que es algo que hay que tener en cuenta para, para uno tener una buena relación con las personas. Sí, y sobre todo que al tenerlo como cotidiano y como algo normal y natural y algo que pasa generalmente, no nos damos cuenta de que, como decía Irma, a veces la indiferencia o el no tomar en cuenta o no hacer caso, no escuchar, lastimas y rompes. Y esa es la parte que, que a lo mejor yo les quiero compartir porque al haberme sacudido esta semana y, y con un tema que próximamente, que para la próxima semana se los voy a presentar, me hace pensar mucho en, en cómo esta falta de, yo no sé si es capacidad o interés en las otras personas o, o cómo normalizamos la indiferencia o cómo normalizamos el creernos, somos únicos, pero no somos superiores. Entonces, eh, eh, sancionamos la forma de ser de alguien más o juzgamos y no nos damos la oportunidad de reconocer que dentro de esa figura, de esa persona, hay un ser humano. Y hay un ser humano diferente y con ciertas necesidades que, que vienen al final de cuentas a generarnos riqueza, porque, porque esto es de riqueza, de mucha riqueza personal y si así lo queremos manejar, de una riqueza espiritual. Creo que somos únicos, somos especiales, somos hechos. El día de ayer hablábamos en la sesión de la tarde de Alfa, que éramos hechos a imagen y semejanza de Dios, Atiel, perdón, éramos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces Dios se refleja en todas las personas y eso es lo que tenemos que ver, esa parte. Hay quienes me hablan de energía y al final de cuentas, ¿qué es el amor? El amor es energía. ¿Qué es la bondad? La bondad es energía. Entonces, hay un término que usa el padre Ignacio Larrañaga, que es las ondas amatorias. Y las ondas amatorias no es otra cosa más que vibrar, vibrar alto, vibrar, enviar tu amor hacia los demás. Es muy difícil. Es, para algunas personas
que no han vivido este camino o que no, con los que no he logrado yo conectar en relación a lo que quiero transmitir desde mi conocimiento o desde mi experiencia alfa y de mi experiencia de reconstrucción, la importancia de entender lo que son las ondas amatorias y la importancia de generar un poco de amor hacia los demás. Eh, mm, a veces me pueden decir que es tibieza o que estoy perdiendo la línea de lo que yo quiero, pero no, o sea, es tratar de entender que hay personas diferentes a mí, que piensan diferente, que son diferentes, pero que tienen una capacidad de amar y que aunque no la tuvieran, yo tengo esa capacidad de amar y de entregar lo que yo estoy recibiendo de ustedes, eh, el conocimiento, la experiencia que estoy recibiendo de ustedes, el amor que estoy recibiendo. Eso, mi obligación es dárselo a alguien más, buscar a quién dárselo. Y a veces somos egoístas y selectivos. Entonces, yo les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy y nos vemos la siguiente semana.